En el problema uno tenemos un problema de aminoácidos. Los aminoácidos de las proteínas contienen moléculas de oxígeno, carbono, nitrógeno, azufre e hidrógeno, como se muestra en la tabla 4.2, la tabla 1. Los pesos moleculares del oxígeno, carbono y azufre se muestran en la siguiente lista. El enunciado nos pide una función que tenga como argumentos de entrada el número de átomos del oxígeno, carbono, nitrógeno, azufre e hidrógeno de un aminoácido de función. La función debe retornar el peso molecular de solamente un aminoácido cualquiera. Y en el segundo inciso dice diseña un programa que permita el ingreso de un número de aminoácidos de la tabla que nos muestran ahí y pues calcule los pesos moleculares llamando a la función del punto anterior, pues llamando a cada aminoácido. A continuación les vamos a mostrar el código. Bien, para el problema de los aminoácidos hicimos la siguiente propuesta. Definimos las variables de oxígeno, carbono, nitrógeno, azufre e hidrógeno, cada una con su peso, para luego definir una función que tiene como variables de entrada el número de átomos de oxígeno, carbono, nitrógeno, azufre e hidrógeno de cada uno de los aminoácidos que vamos a estudiar. Bien, tenemos un input al principio que nos va a preguntar acerca del número de aminoácidos que la persona que está utilizando el programa desea calcularle su peso molecular. Bien, creamos un vector de ceros para almacenar todos los resultados y hacemos un ciclo con un for que parte de 1 y llega hasta n, que es el número de aminoácidos que la persona desea consultar. Bien, ahora tenemos varios if. Estos ifs lo que hacen es que codifican el nombre del aminoácido y nos permite volver este nombre un vector con el número de átomos de cada una de estas sustancias que tienen los aminoácidos para poder calcularlo. A partir de un nombre volvimos eso un vector. Llamamos a la función que ya habíamos definido antes y realiza este cálculo que será luego almacenado en el vector resultado. Bien, como último, utilizamos la función min y max para expresar el valor mínimo que la persona solicitó de todos los aminoácidos que la persona visitó, el valor mínimo del peso molecular de este y un promedio de todos los pesos moleculares de todos los aminoácidos que la persona ingresó en el programa. Bien, para el problema tenemos un profesor de estadísticas requiere un programa que permita almacenar n elementos en un vector y luego determine cuántos datos son positivos, cuántos son negativos y cuántos son ceros, de los cuales se ingresaron al vector. Debe reportar además el promedio, la desviación estándar y cuánto suman los elementos positivos y cuánto suman los negativos. Nos dan dos ecuaciones con las cuales debemos de realizar el modelo. Bueno, nosotros propusimos como código definir una función que contenga todos los números positivos, negativos y los ceros y que los acumule a partir de pues, un espacio vacío. Después formamos un bucle, formamos un ciclo con for y in, donde el número va a variar dependiendo del vector que le incluyamos al programa. Si el número es mayor, pues entre todos los números él va a hacer este ciclo varias veces y va a definir si el número es mayor a cero, entonces lo reconoce como un número positivo y lo va sumando. Si el número es menor a cero, lo reconoce como un número negativo y lo suma. Y finalmente, si es un cero, también lo reconoce como un cero. A partir de la librería NumPy, tomamos la función promedio
y la función desviación estándar, que era lo que nos pedía el ejercicio. Y por otro lado, y finalmente tenemos aquí las funciones prim como final eh, de lo que sería nuestra función, donde imprime el conteo de números positivos, negativos, el conteo de ceros, el promedio, la desviación estándar y la sumatoria de números negativos y positivos. Entonces ahora lo vamos a probar y vamos a ver de que principalmente nos pide que separemos el vector, que metamos los números en el vector y los separemos con un espacio. Metemos números al azar. Y al darle enter nos va a dar pues lo que nos pide el ejercicio, que es el conteo de números, conteo de ceros, un promedio, una desviación estándar y la suma de números tanto positivos como negativos.